Buenos días o buenas tardes según estéis viendo el programa o la charla. Esto ya se pone un nombre televisivo y ya habla de programa y todo eso. Es la charla esta o clase sobre los hechos de los apóstoles. Llegamos al capítulo 7 que cierra la unidad de los capítulos 6 y 7, con los cuales se acaba también la parte primera de los hechos de los apóstoles, que nos ha hablado de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, y sirve de transición para ver ya otros acontecimientos que veremos fuera de Jerusalén. En este trozo se desarrolla el tercer juicio judío contra los cristianos, y es el que vamos a tener más en cuenta en esta charla. El otro día, cuando veíamos el capítulo 6, nos fijábamos sobre todo en la elección de los 7 dirigentes helenistas. Hoy ya nos vamos a fijar más en el juicio contra Esteban. Este juicio es muy largo, ocupa un lugar muy destacado y muy amplio en el conjunto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y como digo, ofrece la razón del comienzo de la dispersión de los cristianos, primero por Judea y luego por el mundo. Este juicio tiene una gran solemnidad. Se destaca porque es muy importante. Ya habíamos visto otros 2 juicios sobreseídos contra los apóstoles, por eso está el tercero. Ahora este de nuevo aparece con una solemnidad especial, porque el personaje enjuzgado es importante. Se le describe con adjetivos muy elogiosos, diciendo de él que era un hombre lleno de Espíritu Santo, es un cristiano verdaderamente representativo del grupo cristiano. Leyendo una traducción que no leo normalmente, que es la del padre Iglesias, pero que es un libro que uso mucho, veréis que de él se dice que Esteban, lleno del don de fortaleza, mostraba grandes portentos y pruebas maravillosas entre el pueblo. Era un dirigente lleno de fortaleza, era un hombre importante en la comunidad cristiana primitiva. Por eso ya tenemos un punto que destaca la importancia del juicio del que vamos a hablar. Por otra parte, los acusadores pertenecen a una institución de la cual se da el nombre, por lo que se presume que era relevante en Jerusalén. Dice que se alzaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, de Cirene y Alejandrino, de los de Cilicia y Asia, para discutir con Esteban. ¿Veis? Es una institución que aparece aquí como relevante en Jerusalén. Por otra parte, el juicio se celebra en la sede del Sanedrín, en Jerusalén. No es una cosa que se haga así en un lado poco importante, ¿no? Es en pleno Sanedrín. Además, el juicio está presidido por el sumo sacerdote, que es el que interroga. Justamente en 7.1 dice: el sumo sacerdote le dijo. No se dice el nombre del sumo sacerdote, no se precisa más, pero el nombrarlo por su cargo indica que es un personaje importante, el más importante de entre los personajes de los judíos. Por otra parte, hay abundancia de testigos. Se presentaron muchos testigos. Ya hemos dicho que estos testigos que acusan pertenecen a una institución relevante. Sin embargo, ahora se va a decir que se buscaron además testigos falsos, porque no tenían razones, tenían un enfado tremendo, pero no tenían razones para juzgar a Esteban. Se busca testigos a los que se califica de sobornados y de falsos, que hacen, sin embargo, a pesar de eso, una acusación en regla.
Pero es curioso que esta acusación repite temas de las acusaciones contra Jesús en su pasión. Habla contra el templo. Esta acusación de estar en contra del templo es importante en este momento. Por eso, porque nos pone también en contacto con el relato de la pasión del Señor. Esteban, por su parte, hace un largo discurso que muestra que los judíos siempre rechazaron la voluntad divina. Bueno, todos estos elementos, personajes juzgados, acusadores, jueces, lugar, todo esto nos está hablando de la importancia de este juicio contra Esteban. Pero resulta que toda la argumentación del autor de los Hechos es que el juicio es inválido, los testigos son falsos, están sobornados, y además de ser inválido, no acaba pronunciándose una sentencia, sino que se produce un verdadero linchamiento. Hay que tener en cuenta una cosa, que Lucas presenta como linchamiento lo que tal vez en la tradición más antigua aparecía como un juicio que había tenido su sentencia y se había acabado correctamente. Pero a Lucas le interesa en todo el libro decir que los juicios contra cristianos o no se llegan a producir o no tienen sentencia firme, nunca. Pero nunca hay una condena ni de judíos, ni de romanos, ni de cristianos entre sí que sea negativa, que sea condenatoria o que sea simplemente una sentencia válida. Tengamos esto en cuenta. Por tanto, este juicio aquí, al finalizar esa primera parte, nos va a dejar dicho: los judíos no encontraron causa contra los cristianos, pero se sublevaron, se levantaron contra ellos, los lincharon, ya les tomaron una antipatía tan grande que llegan al linchamiento, cosa que ya habían hecho por otra parte con el mismo Jesús. Pues bien, como no hay argumentos contra Esteban, igual que pasó en el juicio contra Jesús, no se pronuncia aquí ninguna sentencia, se produce un linchamiento contra todo derecho. El reo es arrastrado por los acusadores y sufre una muerte por lapidación. Tenemos que comentar esto más despacio. La Biblia de Jerusalén comenta ya así: en vez de una sentencia en regla pronunciada por el Sanedrín, presenciamos un linchamiento popular, inducido por judíos obcecados. Reaparecerá en otras ocasiones, como veremos. Un linchamiento producido por judíos obcecados, pero no una sentencia regular. Bien, en ese marco se va a introducir un discurso largo, el discurso de Esteban, que ocupa el lugar del discurso de defensa del reo. En realidad es una pieza conservada independientemente en la tradición y que se inserta algo forzadamente en este contexto actual, de modo que si la quitamos podría la narración circular bastante bien, uniendo la detención de Esteban, la afirmación de que se le juzga y el linchamiento posterior. La pieza en sí misma no tiene relaciones internas con el resto de la narración, con el resto de lo que se cuenta. Podría suprimirse narrativamente, de modo que el verso primero, 7.1, enlace sin dificultad con 7.54. Además, el discurso de Esteban no es propiamente una defensa de Esteban.
Es verdad que va a tocar algunos temas que son especialmente críticos. Por ejemplo, que Esteban, que está en contra, es acusado de estar en contra del templo, va a acusar a los judíos de no usar bien el templo. Pero eso viene un poco forzado, podríamos decir. El discurso de Esteban no es propiamente una defensa del reo, ya que no se habla en él de las acusaciones que se han hecho contra él, sino que es más bien un discurso apologético del cristianismo para justificar la pretensión de los cristianos de ser el nuevo y definitivo pueblo de Dios. En esta locución de Esteban se va a hacer la exposición de la historia de la salvación, tal como la entendían los primeros cristianos, sobre todo los primeros cristianos helenistas, que justificaban de esa manera la ruptura con las instituciones judías, por lo cual el texto resulta un poco extraño, ya que, como ahora también insistiremos, el autor en todo el libro está diciendo que hay una verdadera continuidad entre cristianismo y judaísmo. No perdamos eso también de vista. Sin embargo, el discurso tiene un tono de ruptura demasiado fuerte. La finalidad del texto, la finalidad del discurso, es mostrar que la verdadera continuidad del antiguo Israel no está en el judaísmo, sino en la Iglesia. Se pretende demostrar que el judaísmo no ha cumplido la misión que Dios le encomendó, sino que la rechazó y que pretendió encerrar a Dios en sus propias instituciones, que se convirtieron así en verdaderos ídolos que impedían adorar correctamente a Dios. Es tremenda las cosas, Se afirma que las instituciones judías llegaron a ser objeto de auténtica idolatría por parte de los judíos y que hay que romper con esa idolatría. Las instituciones pueden ser válidas o no válidas, pero desde luego no son absolutas. Y eso es lo que el autor va a intentar, el autor del discurso va a intentar demostrar. Como digo, la línea de pensamiento es algo discordante de la que tiene el conjunto del libro, ya que en este se destaca con mucha fuerza que la Iglesia es la continuación natural del judaísmo, mientras que en las palabras de Esteban se insiste en la ruptura que provoca la continua rebeldía de Israel a la voluntad de Dios. El autor de Hechos de los Apóstoles, pues, ha cogido una pieza preexistente en la tradición y la ha introducido en su obra, sin retoque apenas, a pesar de ser algo discordante con su propio pensamiento. ¿Qué estructura tiene este discurso? Un comentarista, lo tengo por aquí a mano, es este. Es este libro. Detlef Dormeyer, Florencio Galindo, en este comentario a los Hechos de los Apóstoles, que está publicado, como veis, por Verbo Divino. A ver si es cierto con el acento. Es un buen tocho, y es del año, os digo el año de la publicación. La publicación se hizo en el año 7, en 2007, aquí en España, en Verbo Divino. Bueno, pues estos comentaristas, es un buen libro, es un librazo que tiene un buen fondo, bien explicado. Dicen que el discurso está estructurado conforme al modelo helenista de los discursos de defensa
y lo divide, por tanto, el texto de esta manera. Bueno, primero pregunta del sumo sacerdote, después viene el exordium, es decir, la introducción, que es bastante breve, en la que leeríamos el sumo sacerdote le dijo: ¿es verdad eso? Él dijo: hermano y padre, escuchad. El Dios de la gloria se dejó ver a nuestro padre Abraham. Bien, ahí tenemos una introducción, ¿no? El Dios de la gloria se dejó ver de nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de residir en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te señale. Bien, ahí tenemos ese exordium que continúa con la narratio, con la narración, que es el relato que él pone, el autor pone para justificar luego su argumentación. En ese relato lo va a dividir en tres grandes bloques. El primer bloque lo dedica a Abraham, el segundo bloque lo dedica al patriarca José, al que fue virrey en Egipto, rechazado por sus hermanos, y el tercer bloque lo va a dedicar a Moisés. Este tercer bloque es con mucho el más largo. En el caso de Abraham se nos va a decir que Dios promete a Abraham un lugar donde adorarlo, pero que no llega a concretarse. Que en el caso de José, los patriarcas no lograron establecerse definitivamente en la tierra que Dios había prometido, sino que solamente cuando, después de muerto, José es enterrado allí, empiezan a tener posesión efectiva de la tierra. Y luego finalmente Moisés pues se nos va a ir hablando de la esclavitud en Egipto, de su nacimiento y educación, del primer encuentro de Moisés con su pueblo, de Moisés en Madián, donde va a recibir la orden de liberar a su pueblo, con la vocación que él tiene, de Moisés como libertador, y de que el pueblo se opone a Moisés y lo desobedece. Fijaros, este tema de la desobediencia, del rechazo, va apareciendo a lo largo de todo el relato. Y así se llega a la tesis central, a la proposición, donde se dice lo siguiente: pero Dios le dio la vuelta a todo y los entregó al culto del ejército del cielo, como está escrito en los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel? Transportasteis la tienda de Moloch y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicisteis para adorarla. Por tanto, en la proposición se dice que los israelitas fueron infieles a Dios. Y en vez de adorar a Dios, cayeron en la idolatría. Luego la argumentación sobre la idolatría se extenderá sobre lo que sucedió en el desierto para acabar con David y Salomón y el templo que construye Salomón, que se ve como algo rechazable, porque Dios no cabe en los templos humanos. El texto, por tanto, tiene una visión de la historia de Israel muy discordante de lo que estamos acostumbrados a oír. Es una historia, más que una historia de salvación, es una historia de rebelión, una historia de rechazo, una historia de frustración. Dios tiene un plan, pero ese plan no puede llevarse a término, porque hay un rechazo duro y continuo de los israelitas. Por eso el discurso acaba
con una invectiva contra los judíos que es muy, muy dura. Dice: testarudos e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que anunciaron de antemano la llegada del justo, cuyos traidores y asesinos habéis llegado ahora a ser vosotros, los que recibisteis la ley promulgada por ángel, pero no la habéis cumplido. ¿Veis? Es una acusación muy fuerte. Vosotros me estáis juzgando a mí porque rechazo la ley, vosotros que no la habéis cumplido nunca. Ese sería el tema, ¿no? Sorprende en este discurso la forma de narrar, la forma de hacerlo. Está totalmente trabado. Cuesta muchísimo trabajo dividir las partes porque se empieza a hablar y no se corta, sino que se sigue con el tema casi fluidamente, ¿no? Se dificulta mucho la división en partes. Por otra parte, se ignora gran parte de la historia, se dan unos saltos tremendos. De la monarquía no se habla nada, de la época de la monarquía no se habla nada, se acaba la historia en Salomón. Luego hay dos apéndices pequeñitos, como veis cuando lo leáis, en los que sigue diciendo que los israelitas desobedecieron a Dios, pero el discurso está prácticamente acabado cuando se habla de Salomón. Cuando está empezando se acaba, ¿no? El espacio que se le concede a Moisés aparece como desmesurado, quizás por una cosa, porque se está diciendo no somos nosotros los cristianos los que rechazamos a Moisés, sino que habéis sido vosotros los judíos los que habéis rechazado a Moisés siempre. No nos vengáis ahora con que somos nosotros los que lo rechazamos. Y por último, el final del discurso, como digo, es muy abrupto y corta su disertación justamente en la edificación del templo. Por consiguiente, y para completar, como dice Manuel Iglesias, la tesis es tan sencilla como penosa. Dios se volcó sobre nuestro pueblo haciéndole favores innumerables, pero nuestro pueblo respondió siempre con la ingratitud más grande, con la idolatría. Esa es, por tanto, la tesis. Han juzgado a Esteban, pero se han encontrado con que Esteban lo ha juzgado a ellos. Y es Esteban el que pronuncia la acusación más fuerte. Él ha sido acusado de saltarse la ley y el templo, pero es que ellos han convertido al templo en una idolatría y es que ellos no han cumplido la ley nunca. Por eso aparecen menciones a ídolos, menciones a rechazo de Israel a la palabra de Moisés. El texto, que aparentemente es muy sencillo, que aparentemente es una historia de la salvación, es sin embargo un texto que es difícil, incluso difícil a veces, de comprender qué es lo que se pretende con él. Quede, por tanto, el discurso de defensa de Esteban es más bien un discurso apologético en favor del cristianismo y de demostración de que los israelitas no cumplieron lo que Dios les había pedido para que fueran el pueblo de Dios. La muerte de Esteban, que viene a continuación, el linchamiento de Esteban, presenta muchos paralelos con la muerte de Jesús. Se dice que Esteban, lo leemos entero y seguimos con él. Según iban oyendo estas cosas, iban exacerbándose en su interior y les rechinaban los dientes contra él. Pero él, lleno de Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio el resplandor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo:
Fijaros, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito enorme, se taparon los oídos y se abalanzaron a una contra él. Y en cuanto lo expulsaron de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un muchacho llamado Saulo. Sí, apedrearon a Esteban mientras invocaba al Señor, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, gritó con gran voz: Señor, no les anotes este pecado. Y al decir esto, se durmió en el Señor. Saulo, por su parte, estaba de acuerdo con el asesinato. Veis que la muerte de Esteban presenta muchos paralelos con la muerte de Jesús. En primer lugar, aunque los autores no lo destacan, se hace una alusión más o menos clara a Daniel 7, en la cual se dice que el Hijo del Hombre vendrá, ¿no?, y recibirá el poder. Pero hay una diferencia entre Jesús y Esteban. Si Jesús afirma que el Hijo del Hombre vendrá y se sentará en el trono, Esteban dice que lo ve a la derecha del Padre, pero de pie. Ahora después vamos a comentar un poquillo este detalle de Jesús de pie. Los jueces, pero sigo. Segunda cosa importante, los jueces y los asistentes pierden todo decoro, se comportan como locos furiosos. Cuando oyen tanto a Jesús como a Esteban, en vez de hacer un juicio sereno de lo que dicen, se levantan, se ponen a insultarles, les gritan. Es una situación de paroxismo negativo, tanto en contra de Jesús como en contra de Esteban. Se dice que el reo es sacado de la ciudad. Lo mismo que Jesús fue sacado de la ciudad para ser crucificado en el Monte Calvario, Esteban es sacado de la ciudad, no se dice a dónde, para ser lapidado. Tanto Esteban como Jesús citan el Salmo 31:6. A tus manos encomiendo mi espíritu. Según Lucas y según aquí los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero un detalle importante. Sobre el Salmo, Jesús añade la palabra Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. En cambio, Esteban, en vez de añadir la palabra Padre, añade la palabra Jesús. Jesús, recibe mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Veis cómo hay paralelos? Pero hay una diferencia siempre, y es que lo que se dice de Jesús con respecto a Dios, Esteban lo está diciendo con respecto a Jesús. Y por último, Esteban, como Jesús en la cruz, perdona a sus asesinos y pide a Dios que no les tenga en cuenta su pecado. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dirá: Señor Jesús, verá, que si no se inventa una cosa. Señor, ¿quién es el Señor? Evidentemente, según la tradición cristiana, es Jesús. Para los judíos sería Dios. Pero aquí, Señor, puesto que antes ha nombrado a Jesús, parece que se refiere claramente a Jesús. Señor, no les anotes este pecado. Muere perdonando como Jesús. Y también otro pequeño detalle: Jesús, antes de morir, da un gran grito, y también Esteban ha dicho estas últimas palabras gritando. El grito de Esteban. Hay, por tanto, un paralelo muy fuerte entre la muerte de Esteban y la muerte de Jesús. El mártir cristiano
reproduce la muerte de Jesús. No olvidemos que Esteban es el protomártir, el primer mártir, y el primero de una serie en la Biblia, pues de alguna manera tiene las características fundamentales de todos los de esa serie, ¿no? O mejor dicho, lo que sucede al principio es norma de lo que sucede siempre. O todavía de otra manera, la realidad profunda de las cosas está en su principio. Otro punto que quiero tocar, así también muy brevemente, es la mención de Saulo. Al final del relato se introduce por 2 veces la mención de un joven llamado Saulo, a cuyos pies se depositan los mantos y que aprueba la ejecución, pero no participa expresamente, directamente en ella. Fijaros que el personaje no es introducido, se dice un joven llamado Saulo, y inmediatamente ya se dice, Saulo aprobaba la decisión. Pero oiga, ¿quién es este señor que entra aquí sin que sepamos quién es? Bueno, pues los lectores lo sabemos siempre. El autor, con un recurso estilístico bastante eficaz, no explica quién es Saulo. Todos sabéis quién es Saulo. Dirá que en la Biblia hay otros 2 casos, por lo menos, en que se hace esa misma cosa. Cuando se habla de Abraham, Abraham aparece sin presentación. Abraham es conocido, porque va a haber que presentarlo. Y también destaca mucho en Elías. De Elías se empieza a hablar directamente. Vino Elías Tesbita, pero ¿quién es Elías? Todo el mundo lo sabe. Es un profeta bien conocido, no hace falta presentarlo. Pues bien, aquí tampoco se presenta a Saulo. Y fijaros que se le da el nombre de Saulo, que es un nombre que solamente aparece en los Hechos de los Apóstoles y además en los primeros capítulos, donde se le llama siempre Saulo, no se le llama nunca Pablo, y luego a partir de un momento se le llama Pablo y ya no se le llama más Saulo. Pablo mismo en las cartas nunca se llama a sí mismo Saulo, siempre se presenta como Pablo. No obstante, en los Hechos de los Apóstoles sí que lo hacen en estos primeros capítulos con mucha fuerza, llamándole Saulo. El próximo día dedicaremos un poquillo más espacio a Pablo. Ahora mismo quiero dejarlo ahí porque me interesa más otra cosa. Lo que se dice presenta algunas dificultades. Se ha presentado un linchamiento sin sentencia y aparecen aquí unos testigos que dejan su manto a los pies de Saulo. ¿Quiénes son estos testigos? Y una cosa más rara, ¿por qué se desnudan para participar en la ejecución? Según las leyes, el que se desnudaba era el reo. Lo mismo que en la crucifixión. Cuando llega Jesús al Monte Calvario, le quitan su ropa para crucificarlo. Incluso las reparten. Pero aquí se dice que son los testigos los que se desnudan y dejan los mantos al pie de uno que los cuida, que ahí no se ve muy bien qué hace, nada más que mirando. Alguien que nos va a interesar luego después en el resto de la narración, pero que en esta narración no tiene ninguna función concreta. También quiero que os fijéis que los pintores recogieron esta forma, esta idea de una forma muy curiosa. Fijaros Juan de Juanes cómo presenta la lapidación de Esteban. Fijaros, tenemos atrás a Saulo guardando los mantos, a ver si es cierto a señalar. Ahí, ¿no? Este de aquí atrás, que está sentado allí un poco en la lejanía. Vemos que los que matan a Esteban
están desnudos. Y vemos que el reo está vestido de diácono de gran fiesta. Está vestido. El relato lo cuenta así y el pintor lo pinta como lo cuenta el relato. Pero el relato ahí es un poco inconsecuente. Resulta extraño, porque según la ley, el desnudado tenía que ser el reo. Puede ser que los vestidos que se han depositado a los pies de Saulo sean los de Esteban, pero el texto dice expresamente que son sus vestidos, los de ellos. Si queréis griego, autón, los de ellos, los vestidos de ellos. Pero hay una variante que también en muchos manuscritos que no dice de quién son los vestidos. Dice, depositaron los vestidos a los pies de Pablo. Es verdad que diciendo simplemente los vestidos se supone que son de los que los depositan. En griego los posesivos solo se indican cuando son muy necesarios. Diciendo depositaron los vestidos, parece que se da a entender que son los de los que los depositan. Pero yo me pregunto si el texto no se entendiera mejor si dijera, y los testigos depositaron los vestidos de él a los pies de un joven llamado Saulo, porque de esa manera se introduciría un tema con bastante simbolismo. ¿Cuál sería ese simbolismo? Los vestidos, el manto, indican muchas veces en la Biblia el espíritu, la manera de ser. Eso es muy claro en el relato de la ascensión de Elías, donde Elías deja su manto a Eliseo, ¿no? Y también en el Evangelio, en el relato del ciego que está al borde del camino, que da un salto, deja su manto, lo dice expresamente, deja su manto allí tirado y sigue a Jesús. En otro relato también resulta rara la función de los vestidos, y es cuando Pedro, en el relato que cuenta Juan de la pesca milagrosa, se da cuenta que es Jesús, está en la barca y dice que se puso el manto, pues estaba desnudo y se tiró al agua, justo al revés lo que hace una persona normal. No se viste uno para tirarse al agua. ¿Por qué digo todo esto? Porque el manto en todos estos casos está significando el espíritu, el modo de ser. Y entonces el texto vendría a decirnos, en su primitiva redacción, vendría a decirnos, el espíritu de Esteban pasó a Saulo, que lo guardó en un primer momento sin saber lo que hacía, porque consentía en la muerte de Esteban, pero se estaba quedando con su espíritu, se estaba quedando con su manera de ser. Bueno, está un poquillo alambicado, pero sinceramente creo que no lo es tanto, Creo que no lo es tanto. El texto, tal como está ahora actualmente, dice que los vestidos que pusieron son los vestidos de los que matan a Esteban. Pero entonces el simbolismo se retorcería y sería, los dejaron al pie de Saulo, pero Saulo no los conservó. Saulo conservó el espíritu de Esteban realmente, porque eso sí que es verdad. Saulo es el verdadero continuador de Esteban en todo el relato. Quiero destacar un par de cositas más, un par de cosas importantes. Y antes he dicho que iba a explicar un poco lo de pie a la derecha de Dios. Jesús de pie a la derecha de Dios. Ahí sí que es verdad que todos los comentaristas dicen, ¿cómo pone Jesús de pie a la derecha de Dios? ¿No habíamos quedado que Jesús está sentado a la derecha del Padre? Es una formulación, obviamente, ni está de pie ni está sentado. En ambas formulaciones se está intentando hablar de que Jesús está como triunfador, como poderoso,
junto al Padre. Bien, pero estamos ahora fijándonos en la fórmula. Sintéticamente, muy sintéticamente, Manuel Iglesias lo dice tan bien dicho que no me resisto sencillamente a copiarlo. Después comentaré algo más. Dice Manuel Iglesias, como los ángeles que prestan sus servicios. Y cita a Lucas 1:19. Los ángeles están de pie ante el trono de Dios. ¿Es una fórmula cristológica más antigua que la de Jesús sentado a la derecha de Dios? Veamos Hebreos 1:3, dice Iglesias, donde también los ángeles están en presencia de Dios. ¿Y es postura corporal de intercesión o de victoria? ¿Veis? Recoge todos los problemas. Parece que está como los ángeles. Y por tanto sería postura de servicio. La frase puede ser una fórmula cristológica más antigua que la de sentado, porque recogería así, como ahora digo, la fórmula, la postura de el Hijo del Hombre, cosa que también aparece en el Apocalipsis con el Cordero que está de pie ante el trono. Puede ser una fórmula cristológica muy antigua. Puede ser postura de intercesión, puede ser una postura de victoria, o es todo eso a la par. Me parece que un poco todo eso a la par. Esteban, cuando mira al cielo, ve a Jesús entrando triunfador en el cielo, y él va a ir con él triunfador también. Se va a sumar a su corte, se va a sumar a su entrada, a su triunfo. Lo mismo que los triunfadores en Roma llevan a todos sus soldados, a todos sus generales en su cortejo triunfal, pues así también Jesús va a llevar a sus triunfadores, y va a llevar sobre todo su corona. Bueno, entonces me está ocurriendo ahora mismo, conforme lo digo. Esteban significa corona. Pues Jesús va a llevar su corona con él en su triunfo definitivo. Dice, por tanto, tenemos que tener en cuenta que en Daniel se decía: vi venir una especie del Hijo del Hombre entre las nubes del cielo, avanzó hasta el anciano, llegó hasta su presencia, a él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. ¿Veis? Llega con todo poder, llega y se sitúa ante el Cordero. O sea, el Cordero se sitúa ante el trono. Luego en el Apocalipsis vemos el Cordero expresamente: y vi en medio del trono y de los cuatro vivientes y en medio de los ancianos a un Cordero de pie. Por tanto, el tema de el Cordero delante del trono, de Jesús delante del trono de pie, es un tema que no aparece solo aquí en este texto, aparece también en el Apocalipsis. Y acabará diciendo: porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá. ¿Veis? El Cordero que está delante del trono. Bien. Por tanto, este Jesús de pie ante el trono de Dios no tiene por qué ser siempre una postura de subordinación, sino que es una postura de triunfo, de victoria. Jesús llega y recibe el poder, recibe la victoria del Padre. Una cosica también, pues estoy con cosica, una cosa sobre la lapidación. El texto de la lapidación es lioso por muchas cosas. Entre otras cosas es porque empieza siendo un linchamiento, pero luego parece que es una ejecución. Ya lo he dicho al principio de la charla, se trata de que Lucas quiere decir que es un linchamiento, aunque quizás en sus fuentes más originales apareciera como una lapidación más formal. La lapidación era una forma de ejecutar a quienes no se debía de tocar por la impureza que implicaba su delito. Se lapidaba a los blasfemos, a los idólatras, a los adúlteros.
Los textos del Deuteronomio insisten en que se trata de algo necesario para erradicar el mal del pueblo. Algunos comentaristas indican que hay dos tipos de lapidación: la que se hace como ejecución legal de un reo, que tiene unas normas muy precisas que aparecerían en la mención de los testigos, que son los primeros que tiran las piedras. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, dice Jesús en el caso de la adúltera, ¿verdad? Una lapidación legal, empiezan los testigos tirando las piedras, ¿no? En cambio, en un linchamiento, allí va todo el mundo pegando voces y tirando piedras en contra del reo, ¿no? Esta lapidación, linchamiento, es una explosión de ira popular sin ajustarse a derecho. ¿Cuál es la de Esteban? Lo he dicho ya 5 veces, pero lo repito. La de Esteban, tal como quiere ponerla el autor, es un linchamiento. Aunque en la fuente original tal vez fuera una lapidación, ejecución, en la que hubiera de una manera o de otra una sentencia contra el reo. Pero Lucas, todo el libro, va a estar diciendo que nadie ha dado nunca una sentencia en contra de los cristianos. Y claro, si pone aquí una sentencia contra Esteban, pues se le va su argumentación, ¿no? La argumentación es la que hemos dicho. No sé si apuntar alguna otra cosa. También hay un texto ahí un poquillo extraño en el discurso que habla de los hijos de Emor, en 7:16. Es un texto rarísimo. Cuando Esteban está hablando de los israelitas y de Balaán, dice: y Jacob bajó a Egipto, murió él y nuestros padres, y fueron trasladados a Siquén, y puestos en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hamor en Siquén. Y es raro porque Abraham, el sepulcro que había comprado era la cueva de Mambré. En Siquén, sin embargo, se nos dice que Jacob compró un lugar para sepultura suya y de su hijo, ¿no? Y allí es sepultado José, fue sepultado allí, ¿no? Por tanto, Emor, que la palabra que aparece, otra vez se traduce por Hamor, que es el nombre que el padre de Siquén recibe en Génesis 33:19. Pero allí es Jacob y no Abraham quien compra la cueva que se utilizó para sepultar a los patriarcas. La cueva que compró Abraham fue la de Macpelá. Bueno, Siquén es una población que está a 50 kilómetros al norte de Jerusalén, entre los montes Garizim y Ebal. Tuvo un importante santuario que veneraron los patriarcas. En Siquén fueron enterrados los restos de José cuando los trajeron de Egipto. En tiempos de los jueces, Abimelech se hizo dueño de la ciudad de Siquén, pero acabó allí asesinado por una mujer. El rey Roboam, el hijo de Salomón, pretendió ser coronado allí, pero tuvo que huir por la sublevación de Jeroboam, que se declaró independiente con la parte del norte del reino. Como veis, la mención de Siquén en el discurso de Esteban tiene muchas connotaciones que no solamente nos refieren hacia los relatos del Antiguo Testamento, de Génesis y de Génesis, y luego también tiene también, estoy un poco cansado y se me va la idea. Tiene muchas connotaciones con respecto al Antiguo Testamento y tiene muchas connotaciones también con respecto a lo que va a contar después. Y no solamente con lo que está sucediendo. Rebeldes fueron, rebeldes siguen siendo y rebeldes serán. Pero estas menciones de la cueva de Abraham, de Siquén, al oyente israelita le suena a música conocida, y a nosotros nos abre perspectivas de música que seguirá siendo conocida también por nosotros.
Y ya está, no os canso más con este tema. También habría que hablar de los 40 años, pues ya sabéis que aparece muchas veces los 40 años en este relato. 40 años es un tiempo que marca periodo de tiempo. Y también una cosilla bonita. Dice de Moisés, Esteban dice que era hermoso a los ojos de Dios. La expresión puede ser sencillamente un superlativo, que era hermosísimo, era muy bello. Aquí se añade la idea de que Moisés es un hombre favorecido por Dios y que es agradable a Dios y por eso lo va a engrandecer y le va a dar una importante tarea. Ya no sigo más. Que espero que todo esto os ayude a comprender bien un poquito estos dos capítulos 6 y 7 en los que hemos tenido el juicio contra Esteban, que cierra la primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, en cuanto a que cierra la parte que habla de la primitiva iglesia en Jerusalén. Me río porque no acabo nunca. Una cosa, la semana que viene seguimos con el tema 8, leeros el tema, los capítulos, el capítulo 8, leeroslo bien, y también, aparte, os invito a que oigáis la charla que hoy mismo martes, que estoy grabando esto el martes, que hoy mismo martes voy a dar sobre la antífona O para los otros dos cursos de Biblia que estamos manteniendo. La tendréis a partir de esta tarde martes, la tendréis en el portal del CETEP. Ahí estará colgada. Nada más.